Análisis de contraportada con el maestro Alfonso Zárate. Maestro Zárate, qué gusto saludarle, buenas noches. Igualmente, Carlos, buenas noches. Oiga, maestro, ¿qué le parecieron los cambios en el gabinete? Yo tengo una sensación ambivalente porque en algunos de los casos, particularmente en la llegada de José Antonio Meade, me parece muy positivo, muy constructivo, y por otro lado, en la designación de Luis Enrique Miranda como secretario de Desarrollo Social me parece una decisión inquietante. Pero a la hora de ver estos cambios, recordé una tipología que diseñé hace algunos años para tratar de entender cuál es la racionalidad detrás de estos distintos cambios, y la quiero compartir, Carlos. Venga. Por una parte, decir que por regla general la decisión del reemplazado es la que menos cuenta. Sin embargo, ha habido excepciones, por ejemplo, una muy honrosa, la de Gilberto Valenzuela, que era secretario de Gobernación y quien le renunció nada menos que a Plutarco Elías Calles. Y las palabras que a mí me refirieron, con las cuales había presentado la renuncia, fueron estas, abro comillas: hay dos razones que llevan a la renuncia de un funcionario: cuando el superior le ha perdido la confianza y el respeto, y cuando éste se las ha perdido a su superior. Yo, le dijo Gilberto Valenzuela a Calles, estoy en este último caso. Es decir, con una gran valentía le dijo, usted no tiene de mí ni la confianza ni el respeto. Pero bueno, son casos excepcionales, y en esta tipología identifiqué 7 criterios. El primero es aquellos ajustes que se dan al gabinete para afirmar la conducción presidencial y consolidar o reorientar el proyecto. Estoy pensando en casos, por ejemplo, en la historia mexicana, como el de Lázaro Cárdenas, que frente al enorme poder que ejercía el jefe máximo, una vez que lo expulsa, se sacude a los callistas que le habían sido impuestos. O, por ejemplo, en el caso de José López Portillo, a quien Echeverría le hereda, entre otros, a Porfirio Muñoz Ledo en la Secretaría de Educación Pública, a Augusto Gómez Villanueva como líder de la 50 legislatura, y a los dos los saca del juego. Una segunda racionalidad es cuando los cambios se explican por un entorno adverso, nacional o internacional, es decir, un contexto de forcejeo político que lleva a una inestabilidad que provoca ingobernabilidad, y entonces el jefe del Ejecutivo tiene que poner orden. Esta racionalidad tiene mucho que ver con la siguiente, que es esos cambios que se dan como expresión de las pugnas en las altas esferas dentro del gabinete. Y quizá muchos recuerden el caso de las renuncias de Julio Rodolfo Moctezuma y de Carlos Tello, que eran los secretarios de Hacienda y de Programación y Presupuesto en el gobierno de López Portillo. No se pusieron de acuerdo en el manejo de la política económica, y al final López Portillo debe tomar una decisión muy dolorosa y los despide a ambos. Sin embargo, en el caso de Carlos Tello, y esta referencia me parece interesante para lo que está ocurriendo ahora, no se fue del todo. Regresó como un asesor clave para López Portillo en el último tramo de su gobierno. Inclusive se dice que fue el responsable de la expropiación de la banca, y regresa al equipo presidencial como director del Banco de México. La cuarta racionalidad es aquellos cambios que derivan de la notoria incapacidad, deslealtad o agotamiento del funcionario removido. Y ahí pues hay muchos casos en donde el titular, que a lo mejor en la responsabilidad previa se ve desempeñado muy bien, alcanza su nivel de incompetencia. Pienso, por ejemplo, en la época de Miguel de la Madrid, en su secretario de Agricultura, Horacio García Aguilar, que había sido un gran director de FIRA, pero que deviene un mal secretario. En quinto lugar, Carlos, los cambios que implican premios y ascensos. Hay muchos ascensos que se han dado en distintos tramos de una administración, y uno que fue muy interesante fue el ascenso de Miguel de la Madrid, que dejó la subsecretaría de Hacienda para asumir la titularidad de Programación y Presupuesto, y como sabemos de ahí brincó a la candidatura presidencial.
Un sexto tipo de cambios son simplemente los de rebote, que derivan de los anteriores, es decir, cuando una decisión central lleva por añadidura otras colaterales, es decir, que al final de cuentas no encajan en la lógica inicial, pero tienen que ser cubiertos los cargos. Y finalmente la séptima son los cambios que se dan en el contexto de la sucesión presidencial. Por ejemplo, cuando el propio de la Madrid invita al gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo González, para asumir la titularidad de la Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal, en sustitución de Francisco Labastida, y que todos vieron como un movimiento tendente a abrir las cartas para el juego sucesorio. Ahora, a partir de esta tipología, me parece que los cambios anunciados por el presidente el martes presentan algunas características que se incluyen en esa racionalidad. Por una parte, creo que están muy claros los cambios que se dan como expresión de pugnas en las altas esferas. Y en este caso creo que el protagonismo de Videgaray, su injerencia en materias que les correspondían a otros ramos, lo convirtieron en un ingrediente disruptivo dentro del equipo del presidente. En segundo lugar están esos cambios que derivan, decía yo, de la incapacidad, deslealtad o agotamiento del funcionario removido. Y aquí creo de nuevo que fueron muchos los fallos de Videgaray en su propia materia, en la hacienda pública, y todo lo había resistido, lo comentamos nada menos hace unos días, y estos fallos incluyen desde luego los reportes de las firmas calificadoras, las advertencias de Carstens, pero este blindaje que parecía que no movía de forma alguna a Videgaray, finalmente no aguantó, creo yo, el último embate, los saldos de la desastrosa decisión de traer a Donald Trump a México y bueno, finalmente eso es el agotamiento. Están también, decía yo, los cambios que implican premios y ascensos, y creo que aquí se ubica claramente el caso de Luis Enrique Miranda, que deja la subsecretaría de Gobernación para integrarse como titular de Sedesol. Los de rebote pues serían los que derivan de los anteriores, por ejemplo, la salida de Videgaray arrastra las salidas de Aristóteles Núñez y de Fernando Aportela, por mencionar los más destacados. Y diría los cambios que se dan en el contexto de la sucesión presidencial. Y creo que aquí, en mi opinión, la llegada a Hacienda de José Antonio Meade y la de Luis Enrique Miranda a Sedesol se inscriben en la lógica sucesoria por diferentes razones. Meade juega, en mi opinión, lo que, claro, algunos ven difícil, pero creo que no es imposible, ya que pues va a tener que imponer condiciones duras al gobierno y a la sociedad con los ajustes que va a tener que aplicar, pero hay que recordar que Meade es quizá el integrante del gabinete con una trayectoria más sólida y con múltiples reconocimientos, por un lado desde luego del poder económico. Recuerdo que hace unos años en el gobierno del presidente Calderón, en un estudio que hice que consistía entre otras cosas en entrevistar a 30 importantes hombres de negocios, una de las conclusiones que me sorprendió es que algunos de estos importantísimos empresarios, al referirse a Meade, me dijo, Meade, si en el próximo gobierno estuviera ubicado en Hacienda, podría ser el Antonio Ortiz Mena del siglo XXI. Es decir, que en el grupo de poder económico, Meade es muy reconocido, muy respetado, sí, y también las fuerzas de oposición. También, sí. Y Miranda, decía yo, pues por las razones contrarias, porque va a ser un operador rudo, a ras de suelo, que permita apoyar por un lado las elecciones del año que entra y después las elecciones del 2018. Creo finalmente, Carlos, que la designación de Luis Enrique Miranda manda un mensaje perturbador. El mensaje, creo yo, es que Peña Nieto no está dispuesto a entregar así como así la presidencia a un partido distinto al suyo, que irá con todo para neutralizar a los adversarios, y ese todo incluye la operación a ras de suelo por parte de Luis Enrique Miranda. Maestro Zárate, como siempre, muchas gracias. Un abrazo, Carlos. Hasta luego, el maestro Alfonso Zárate, analista de Contraportada.